Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Sección noticias. Normalmente yo sé que lo estoy haciendo en la otra plataforma y, bueno, prácticamente a diario, lo hago en la otra plataforma a diario. Y aquí lo hago en los directos, pero me apetecía meterlo también aquí en formato vídeo como antaño, en plan vídeo podcast, y hablamos un poco de las novedades y también de lo que he probado en tienda, con lo cual quiero que sepáis que sí, efectivamente, y además lo comenté en el vídeo de ayer, en el directo específico, que efectivamente había probado la nueva Dolce & Gabbana Forever. Bueno, pues como bien dije, me sigo reivindicando en mis pareceres y en la impronta que recibí en tienda. Es una fragancia que huele a Aftershave, al más puro estilo Williams Aquabelva. Sí que es mucho más suave que el propio Aftershave Aquabelva, pero más suave, pero las reminiscencias olfativas que tiene cuando se utilice van a ser siempre orientadas hacia esa línea muy masculina, con impronta, pero aquí desde luego en esta Dolce & Gabbana lo tenemos más suavizado. No es una impronta tan machacante como en el Aftershave, hasta incluso en la propia colonia Aquabelva de Williams, o la Williams, que es la colonia como se denomina, la colonia Williams o de Toilette, pues esa impronta la tenemos ahí. No es absolutamente nada original, de hecho lo que me sorprendió mucho fue que hubiesen tirado a esas ideas, a esos conceptos tan sumamente retro, pues que te llevan a los años 80 del tirón, principio de los 90. Eso ha sido muy curioso y más aún teniendo en cuenta cómo está el sector, hasta incluso ellos a la hora de conferir sus perfumes, están muy siguiendo siempre, van siempre siguiendo el rastro de los demás, no generan cosas nuevas. Aquí por lo menos también tengo que reconocer que se han desmarcado de lo que es la línea Dolce & Gabbana con respecto a las light, y se han tendido a hacer algo muy masculino, muy masculino, pero tirando hacia lo que es una fragancia evidentemente con unas perspectivas y unas ideas muy vintage. Eso fue sobre todo lo que más me marcó a la hora de probar la nueva Forever de Dolce & Gabbana. Bueno, con respecto a lo que es la otra que probé, nueva, que llegó nueva, llega con retraso por supuesto, porque cada tienda recibe pues cuando recibe, y es la Hero de Carolina Herrera. No está a la altura, ni muchísimo menos, de una Carolina Herrera. Ya quisiera yo que hubiese estado o estuviese a la altura de una Carolina Herrera, pero me parece un producto menor en sí. No es nada nuevo, me parece además, como bien dije, han tuneado por completo lo que es una botella de 1 Million y se la han llevado a un monopatín, pero no deja de ser nada más que eso, una botella de 1 Million tuneada con el 212 de Carolina Herrera. Un producto ínfimo, un producto menor, un producto que huele bien, pero un producto que va a pasar sin pena ni gloria dentro de lo que es la familia 212 de Carolina Herrera, más allá de la moda o tendencia que pueda tener el tirón de tener un monopatín o una botella de 1 Million tuneada para Carolina Herrera. Es un reciclaje total y absoluto de botella, sin ningún tipo de imaginación ni de nada. Es una pena, los derroteros, como ya dije, que está siguiendo esta firma, Carolina Herrera, dentro de la familia de Puig, de los cuales ellos son propietarios en un porcentaje altísimo, si no propietarios totales de la firma. Y una pena que vayan por ahí. Agradable para gente jovencita sobre todo, está pensada para eso, pero además es que te encuentras con que atomizas y no tienes nada. Tienes una cosa que es muy sutil, que huele rico, pero por ejemplo en 212 clásica tienes un ímpetu muy marcado, muy fuerte, masculino, floral, y aquí tienes una tesitura tan sumamente
etérea que no deja ninguna impronta. Cuando la gente que sobre todo practica, hace skateboard, es una gente que le gusta también pavonearse, les gusta lucirse y hacer cabriolas, y hacer todas sus cosas con sus monopatines y sus historias. No les gusta pasar desapercibidos. Creo que ni siquiera han tenido en cuenta esa idea y ese sentir de la gente que practica este deporte, porque para mí esto sí que es un deporte, aparte de algo cuasi prácticamente circense, porque telita marinera para poder manejarlo en condiciones, ¿no? Entonces, no creo que refleje ni muchísimo menos el sentir. Creo que de hecho habrá gente que practique este deporte, esta actividad, y no se sienta ni muchísimo menos reflejado con lo que está viendo. Y más que nada también con el sentir de un producto que no tiene potencia. A esta gente le gusta demostrar sus habilidades, su potencia, su fuerza corporal, y aquí no se llega a nada de eso. Es una fragancia cómoda, alegre, sin chispeos, porque además igual que llega se va y no dura absolutamente nada. Entonces, bueno, me gusta porque me gusta, pero después de ver tantísimo producto bueno dentro de la firma de Carolina Herrera y que ya efectivamente estamos viendo como que se van quedando como muy fuera, pues necesitan un empujón ya brutal. Están nada más que sacando Frankensteins, necesitan otro golpetazo encima de la mesa. Estamos pendientes, por lo menos aquí en España, de ver qué es lo que pasa con respecto a Scandal de Jean Paul Gaultier y Phantom, por otro lado. Pero bueno, con respecto a lo que son las botellas y las notas, hay sorpresas tanto por un lado por otro. Phantom nos ofrece una botella novedosa, y luego por parte de Jean Paul Gaultier sí que tenemos la novedad de que efectivamente es el primer perfume que lanzan fuera de Le Male después de 25 años. O sea, desde la creación de Le Male, que efectivamente también soy consciente de que llevan menos tiempo con Puig, con lo cual de cara a Puig no llevan 25 años, llevan muchísimo menos, pero desde que se creó Le Male pues ya ha llovido bastante. Y desde que está en manos de Puig no ha habido absolutamente nada más que Flankers. Entonces, yo es que ya con el Frankenstein siempre lo digo mal. Ya como siempre digo Frankenstein, al final termino diciéndolo mal. Vamos a ver qué realmente nos hace Carolina Herrera, lejos de este Hero, que me parece de verdad algo que huele bien, pero es un producto menor, ínfimo, de cara a un perfume, ¿vale? O uno de toilette. Han intentado quizás innovar por parte de Puig con respecto a los envasados, intentando crear algo distinto, como han hecho con Phantom, patente que está desde el año 2020, la patente de Phantom está desde el año 2020, el año pasado, ¿vale? Esto ya se conocía. Hasta hace unos meses que ya decidieron pues meter filtraciones y sacar los perfumes que se vieran por ahí, y sacarlos desde como una filtración, ¿no? Que esto está todo sumamente medido. Pero no han llegado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos que están por llegar. Por lo menos a nivel olfativo aquí a España todavía, que yo sepa, no está a la venta. Y si está a la venta, pues perfecto, mejor que mejor. Pero vamos, totalmente. Y a la espera estamos. Sobre todo yo estoy a la espera de ver qué es lo que han hecho, porque igual me encuentro un envasado que en principio es novedoso, pero lo que está dentro no lo es tanto, o no está a la altura de quizás las expectativas creadas con respecto a esa fragancia. Hay que ver y hay que evaluar qué es lo que está por llegar. Bien, tenemos por otro lado nueva fragancia de la mano de Ralph Lauren, los señores de L'Oréal, y hace unos meses sacaron una nueva green, nueva, pero yo ni la he visto en tienda de momento ni nada de nada, por lo menos a las tiendas en las que yo me muevo no ha llegado todavía, y ahí estoy a la espera de que pueda llegar esta green eau de parfum.
Lo que sí es que ya se ha anunciado de forma oficial y oficiosa un nuevo perfume dentro de lo que es la familia Ralph Lauren, y posiblemente también, segurísimo, habrá que esperar un montón de tiempo a que llegue por lo menos a las perfumerías de mi zona. Y es que nos llega Ralph's Club. Oriental amaderada según la firma. Tiene buena pinta. A mí la botella, ya para empezar, me recuerda muy mucho a las botellas de Gucci. Ahí lo dejo. Por lo menos me recuerda mucho porque además han utilizado el formato petaca y hay ciertas cosas que recuerdan, vuelvo a repetir, muy mucho a las botellas de Gucci. De verdad, es alucinante lo que se puede llegar a parecer. Si la miras así y tal, te da un reboliqueo, como decimos por aquí, y dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Una Gucci? No, es una Ralph's Club. Así que ahí la tenemos. Voy a mirar las notas que nos dan una pincelada, no nos dan muchas, es una botella completamente oscura. Y ahora lo dejaré por aquí o por allá, que saldrá la botella, por supuesto. Y vamos a ir madurando un poco más que tenemos con esta Ralph completamente nueva. Tampoco tenemos muchas más notas, más allá de la lavanda, el cedro y el vetiver. Ahí estamos. Sí que también lleva, por supuesto, salvia, si mal no recuerdo, pero poquito más. No sabemos muy bien qué vamos a tener. Lo que sí entiendo es que irá subida, por supuesto, aunque la califican de amaderada, luego resultan ser fragancias completamente distintas. Esto es un lanzamiento en versión Eau de Parfum que está orientado ya para campaña, por supuesto, de lo que es el invierno. Porque no hay nada más que ver la intención que lleva la botella, es completamente oscura y negra. Hay unos matices y tal, pero es una botella completísimamente oscura, ya la estáis viendo. Y por el momento nos enfrentamos a esto. Yo estoy contento de ver que por lo menos la firma L'Oréal está dentro de sus marcas, filiales y lo que son licenciatarios, está imprimiendo mucho ímpetu, están intentando hacer cositas cada 2x3 y eso se agradece porque no dejan de darle vida al sector de la perfumería, que está más para allá que para acá. Entonces estas cositas de vida se agradecen, y sobre todo a nosotros los youtubers, la gente que nos encargamos de pues un poco de dar la difusión a todo este medio cosmético, porque la perfumería no deja de estar dentro del sector de la cosmética. Nos da alegría ver que por lo menos pues de vez en cuando se va sacando algo, y L'Oréal lo está haciendo con bastante alegría. Yo creo que también lo que son con respecto a Puig están lanzándolo todo a lo bestia, porque están viendo que tienen que recuperar todo lo que han perdido con respecto a todo lo que ha sucedido a nivel global, pero están ahí, han hecho un lanzamiento cuasi semi-pseudo doble a la vez, ahí a todo lo que da, para ir imprimiendo y ir recuperando inversiones y relanzando firmas, por supuesto, que es de lo que se trata. Recordemos que esto es un mercado y hay que vender. Vamos a dejarnos de poesías, como siempre digo, y esto es un negocio, es un business, y pues gracias a eso, pues nosotros también, pues evidentemente, pues hacemos nuestros vídeos y presentamos productos. Si ellas fallan, nosotros tarde o temprano terminamos fallando, porque efectivamente no tendríamos perfumería que sacar, y más o menos dentro del selectivo, que es realmente la que tiene tirón, nos da impronta y por supuesto va posicionando mucho más nuestros canales, nuestros contenidos en global. Estoy hablando a nivel global, no solamente de vídeo, publicaciones, etcétera, etcétera, y nos vamos nutriendo de todas estas cosas que van sacando. Así que por ahí, perfecto. A ver si va notándose ya un reprise de cara, no al verano, vuelvo a repetir. Esto no son lanzamientos de cara al verano, son lanzamientos pensando en la campaña de Navidad. Tenerlo muy claro, campaña de Navidad. No son lanzamientos que, a pesar de que salgan ahora, por las prisas, son lanzamientos navideños. Estamos inmersos ya en la Navidad, como aquel que dice, porque además pensar, y como ya he dicho varias veces, la Navidad no empieza en diciembre. Es que la Navidad empieza cuasi en octubre, y ya empezamos en octubre a vivir esa sensación navideña, porque siempre, últimamente está siendo así. Cada año parece ser que la Navidad se va adelantando y adelantando y adelantando, y esta temporada pasada tuvimos Navidad ya en el mes de octubre. O sea que de aquí a octubre no nos queda nada.
no estamos en equinoccio, en la mitad del año, es que la Navidad está ya aquí en nada. En 2-3 meses tenemos aquí campaña navideña y ellos tienen que empezar ya a posicionar dentro de los mercados todos los productos. Así que muchas gracias a ellos por hacer todo este reprise que están haciendo y por darnos buenos productos. Espero, por favor, que ya estoy cansado de tanta mediocridad, porque al final terminas cansado absolutamente de todo y dices, Dios mío de mi vida, pero qué sentido tiene ya hablar de cosas que no merecen la pena, ¿no? Entonces, vamos a ver si la cosa va para adelante y todos pues nos nutrimos de estos lanzamientos. Nosotros, evidentemente, trabajando para vosotros, para presentaros todos estos productos y daroslo a conocer. Y, evidentemente, vosotros disfrutando de nuestros contenidos, tanto en vídeo como escritos, como el formato que sea. Me da exactamente igual, pero por lo menos que podáis disfrutarlos. Porque, desde luego, la cosa estaba como un poco oscura bastante. O sea, es que era todo un cielo negro sin un solo punto de luz. Es que no se veía ni siquiera el final de la luz allá iluminando al fondo. Es que no se veía. Es que hasta hace una semana y media aproximadamente no se veía la luz al final del túnel. Ahora mismo por lo menos ya parece que sale y que empieza a iluminarnos un poco. Yo creo que ya casi empieza a darnos aquí en la frente un poco de luz. Pero solamente un poco. No nos dejemos llevar así por las sensaciones y la emoción, que luego vienen los sustos. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya de esta sección noticias, medio semi-pseudo podcast y... efectivamente, nos vamos a ver enseguida, pero antes ya sabéis que también, por supuesto, muy necesario. Ellos necesitan vender muchos perfumes y nosotros necesitamos muchas visualizaciones y también necesitamos vuestra ayuda, pues por mediación de cosas como el Patreon. Ahí está, miembros del canal que también está activo para vuestras aportaciones y que efectivamente pueda seguir trayendo perfumería a tope sin parar en el canal, que por desgracia últimamente se está viendo frenado, pero no solamente este canal, sino todos los canales, absolutamente todos estamos de capa caída, porque yo no sé qué está pasando aquí, pero vamos para atrás como los cangrejos, y vuestra ayuda es más necesaria que nunca para resurgir cual ave fénix. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas, los del vecino no, los míos, por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.